Las conversaciones exploratorias realizadas de manera directa y con toda discreción se llevaron a cabo durante 6 meses en La Habana, con el acompañamiento de Cuba y Noruega, después de año y medio de trabajo preparatorio. Según el jefe de Estado, se trata de un camino difícil, pero que debe ser asumido debido a que es diferente a los planteados en gobiernos anteriores, porque las conversaciones se darían por fuera del país. No habrá despeje de territorio y las fuerzas militares no suspenderán el desarrollo de sus operaciones. Comenzarán en Oslo la primera quincena de octubre y luego continuarán en La Habana. Y si no hay avances, sencillamente no seguimos. 3 fases hacen parte del acuerdo. La primera fase, la fase exploratoria. La segunda fase estará enmarcada dentro de unas sesiones de trabajo reservadas y directas. La tercera fase es la implementación simultánea de todo lo acordado, con las correspondientes garantías. En su discurso, Santos también indicó que 5 puntos conformarán la agenda del diálogo entre las partes. Estos son: desarrollo rural y mayor acceso a la tierra, garantías del ejercicio de oposición política y participación ciudadana, fin del conflicto armado, búsqueda de soluciones al problema del narcotráfico y derechos de las víctimas. La responsabilidad de esta decisión recaerá sobre mis hombros y sobre los de nadie más. Finalmente, el presidente Santos agradeció a Cuba y Noruega, quienes juegan el papel de anfitriones y garantes. Señaló que Chile y Venezuela acompañarán el proceso. Entonces vienen los curas. Saludamos en este momento a Rafael Guarín, abogado, analista político, columnista, ex viceministro de Defensa y máster en Seguridad y Defensa Nacional. Gracias por estar con nosotros en la tarde del fin de semana. Encantado, muy buenas tardes a todos ustedes y a la teleaudiencia. Doctor, cuando estamos viendo este proceso de paz que para algunos obviamente genera gran esperanza, pero para otros también genera gran escepticismo, ¿qué decirle a ellos? ¿Cuál es la verdadera punta de lanza en este momento para lograr lo que 3 veces atrás no se ha logrado? La verdad es que el escepticismo tiene fundamento en Colombia. Quienes consideran y dudan sobre la voluntad realmente de paz en este momento de la guerrilla terrorista de las FARC tienen toda la razón. Son 30 años de engaño, de mentiras de las FARC. Esta segunda fase, como veíamos en el video que explicaba el presidente Santos, no pudo comenzar peor, Juan Carlos. La rueda de prensa de hace 2 días en La Habana, en Cuba, las FARC se dedicaban a mentir, y mentira tras mentira, mentiras que ofenden, que indignan, que molestan, que fastidian, que incomodan profundamente a los colombianos. Si bien hay un documento que aparentemente tiene unos avances importantes, en la medida que esa agenda pactada con el gobierno Santos es muy distinta a la agenda del año 99, una agenda de 11 puntos pasó a una agenda de 2 puntos, una agenda donde se hablaba de la fundación de un nuevo Estado, de una nueva Colombia, se pasó a una agenda mucho más reducida donde el tema central es participación política y temas agrarios. Pues la realidad es que en la rueda de prensa las FARC dejaron la idea de que siguen en lo mismo. Si bien redujeron la agenda, pareciera que el objetivo de las FARC al reducir la agenda era sentar al gobierno Santos, porque eso les implica un reconocimiento de parte del Estado colombiano al tratarlos como una organización política alzada en armas, sino como una organización dedicada al narcotráfico y al terrorismo. Así pues que el escepticismo es fundamentado. El presidente Santos ya se metió en este tema. Personalmente creo que es una decisión inconveniente, que lo que había que era mantener un aislamiento político y una firmeza de presión militar combinada con esta organización, pero ya que el presidente Santos se metió, lo que esperamos para bien del país es que salga esto rápido, que se desmovilice las FARC, porque o si no, lo que tendremos a lo largo de unos meses será un gravísimo retroceso en materia antiterrorista. Viceministro, ¿qué pesa más en este momento tal vez? ¿Esas mentiras que usted habla del grupo terrorista de las FARC dadas en Cuba en esta rueda de prensa, o el que el presidente Juan Manuel Santos las crea? Es que es muy grave que el presidente Juan Manuel Santos salga a decir que le crea a las FARC que no sigue secuestrando. En realidad hay que contar al país en qué consiste el secuestro en las FARC. Primero, las FARC expidieron lo que ellos califican como una ley 002 en el año 2000. Esto es una directriz, una orden del Estado Mayor de las FARC que consagra la extorsión, y aquellos que no paguen la extorsión serán retenidos, lo que significa secuestrados. Esta ha sido una política de las FARC
que ya venía ascendiendo desde el año 96 en el número de secuestros, pero a partir del año 2000 estos superan el número de 3.500, de los cuales un número importante es cometido por esta organización criminal. Las FARC entonces secuestran por razones extorsivas, pero también las FARC secuestran a los niños que ellos reclutan, y utilizan la palabra reclutamiento, que es un eufemismo realmente, pero que es un secuestro. Hace 2 meses secuestraron 13 niños, los sacaron de una escuela en el Putumayo para obligarlos y esclavizarlos, tomando las armas o inclusive para prestar servicios sexuales. Una cosa atroz que atenta contra la dignidad humana. Y la tercera modalidad de secuestro tiene que ver con el secuestro de policías y militares, bajo lo que ellos también eufemísticamente denominan como prisioneros de guerra, sumado al secuestro de políticos. Las FARC retóricamente han dicho que han renunciado solamente a una de estas 4 modalidades de secuestro, al secuestro extorsivo, pero hay cifras del País Libre que dicen que en el primer trimestre de este año se han presentado al menos 3 casos de secuestro extorsivo por parte de las FARC. No más engaños, es lo que le pedimos los colombianos a las FARC. Vamos a saludar también a Luis Guillermo Pardo, sociólogo y especialista en resolución de conflictos desde Medellín, Colombia. Doctor Luis Guillermo Pardo, gracias por estar con nosotros nuevamente en la tarde del fin de semana para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Juan Carlos, buena tarde a usted, a Rafael y a todos los televidentes. Doctor Luis Guillermo, usted es especialista en conflicto, ha hecho estudios sobre el tema. Ha conocido muy de cerca, digámoslo así, el conflicto armado en Colombia y más aún cuando en épocas del M-19 y demás. ¿Cuál es la diferencia que puede existir actualmente con esos conflictos que existieron en el pasado, que tuvieron una solución y que ahora pareciera no existirla? Mire, Juan Carlos, lo primero que yo quiero plantear como analista en este caso es que estamos hablando de un conflicto de más de 60 años. Eso es lo primero que hay que ubicar en toda la discusión. Segundo, que en Colombia no solo ha tenido modelos fracasados de paz, ha tenido modelos exitosos de paz, y uno de ellos fue el modelo, entre otras cosas, con el M-19, con el movimiento guerrillero 19 de abril. Tercero, de que uno no puede seguir mirando desde la ideología este nuevo proceso de paz. Hay que mirarlo de una manera muy ecuánime, hay que mirarlo con mucha transparencia y hay que mirarlo con mucho realismo. Es un proceso de paz que comienza sobre unas bases completamente claras. El gobierno colombiano muestra sus cartas iniciales y las FARC muestran sus cartas desde un principio. ¿Eso qué quiere decir? Que el diálogo comienza polo a tierra, comienza con claridad. Estamos en una guerra, mantenemos la guerra, continuamos el conflicto, pero estamos decididos a conversar en medio del conflicto. Esto es de una dimensión bastante importante. Y además, desde mi punto de vista, a las FARC no solo hay que mirarlas como un grupo guerrillero o terrorista, depende de cada posición y postura ideológica, sino como un grupo inversor. Y además, entre otras cosas, las FARC acompañaron el último periodo, la conformación de los nuevos departamentos en Colombia, y hay formas premodernas de explotación agraria en el campo. Y yo pienso que una de las gran búsquedas del gran capital transnacional y del capital colombiano es lograr la apertura para la inversión económica de esas zonas, digamos, antiguamente atrasadas del territorio nacional, asociadas a una evolución con todo el acompañamiento de las FARC. Hablamos de los nuevos departamentos, territorios ricos para futura producción y territorios ricos en yacimiento de minerales. Luego, el proceso que se inicia, desde el punto de vista, se inicia con claridad, se inicia en medio de un realismo y se inicia obviamente como todo espectáculo. Es que un teórico, yo recuerdo mucho en estos días a un teórico francés, a Guy Debord, que decía, que hablaba de la sociedad del espectáculo. Obviamente un proceso de paz comienza en medio de un espectáculo, el gobierno monta su espectáculo, las FARC montan su espectáculo, pero en el fondo, si usted mira, los primeros negociadores de las FARC y los primeros negociadores del gobierno nacional son hijos del conflicto, han estado en el conflicto y saben perfectamente de qué estamos hablando. Ahora, doctor Luis Guillermo, cuando usted habla de este espectáculo, ¿se puede hablar que las FARC está orquestando precisamente un espectáculo, un show a nivel internacional, más aún cuando está solicitando la presencia, por ejemplo, de Simón Trinidad dentro de la mesa de negociación, algo que ya el propio gobierno ha dicho que es imposible y que los Estados Unidos, ni siquiera el gobierno, sino la justicia de los Estados Unidos no está dispuesta a permitir, porque sería romper un estamento, una estructura legal a un juicio que ya fue dictado? No, es que igual, Juan Carlos, es que igual la geopolítica
internacional está cambiando y hoy existe un instrumento multilateral como es UNASUR, que antes no existía, hace 10 años no existía la UNASUR, y ese organismo multilateral va a acompañar el proceso de paz. Es más, es tan sabia la decisión de la UNASUR que coloca, digamos, un país, entre comillas, de izquierda. Yo nunca he pensado que Chávez es un hombre de izquierda ni que Venezuela es un país socialista, pero a la par coloca, digamos, al gobierno chileno que encarne como la otra ideología y la otra postura dentro de UNASUR. Y en ese sentido, Chile y Venezuela acompañan el proceso, Cuba es sede de los diálogos, Oslo, Noruega es sede de los diálogos, y eso quiere decir que se va compensando desde la geopolítica internacional también el acompañamiento a este proceso, que nace con voceros halcones. De alguna manera el general Mora pues representó una postura en la guerra en Colombia, representa una postura, el general Naranjo ni se diga, expertos como Jaramillo, y por el lado de la SAR pues obviamente, imaginen ustedes, Santrich, Iván Márquez, entiendo que Sandra, la última compañera permanente de Manuel Marulanda, también va a acompañar este proceso, y obviamente no falta la solicitud de Simón Trinidad, pero eso no pasa de ser anecdótico desde mi punto de vista, Juan Carlos. Vamos a saludar en este momento también a Ervin Hoyos, periodista, quien ha estado durante muchos años bastante cerca de estas víctimas, que es otro punto que vale la pena destacar durante este conversatorio que tenemos en la tarde del fin de semana, y donde obviamente juega un papel importante las víctimas. ¿Qué piensan, qué sienten cuando escuchan lo que, por ejemplo, el doctor Guarín hablaba de una gran mentira por parte de las FARC, cuando vemos a otro lado del gobierno de Colombia tal vez creyendo un poco en las palabras de estas personas dentro de la mesa de negociación que se instalará en semanas en Oslo? Y ahora, ¿qué dicen entonces precisamente esas familias? Usted que lo conoce muy bien, doctor Hoyos, bienvenido a la tarde del fin de semana. Muy buenas tardes. Pues a ver, el planteamiento que se hace desde el esquema, desde la ubicación de las víctimas, de las familias, es que primero la guerrilla entró con pie izquierdo en esta negociación. Nos están creyendo a las víctimas del conflicto, a las víctimas de ellos directamente. Yo que fui secuestrado, que vengan a decir ahora que ellos no me secuestraron, o que vengan a decir que no cometen secuestros, pues esa es una abominación, es una bofetada. Ellos creen a la sociedad colombiana, creen a los colombianos idiotas de esa necesidad de paz que tenemos, pero no lo vamos a permitir, y eso significa que vamos a entrar como sociedad civil a hacer ese ejercicio de establecimiento de verdad para que no solamente en Colombia, sino en el mundo se conozca todas las víctimas de las FARC que están mintiendo. Esto no significa ponerle un palo en la rueda a la negociación, antes al contrario, nosotros somos los que más impulsamos este proceso de paz. Yo inmediatamente se abrieron estos diálogos propuse que pudiéramos tener en Oslo y en La Habana a familiares de secuestrados y desaparecidos, ayudando a esclarecer la verdad. Pero cuando las FARC entran a decir que no tienen a nadie secuestrado, pues significa que los asesinaron a todos, y no pueden decir que no los secuestraron, porque es que las pruebas reposan en las cárceles donde están los guerrilleros que secuestraron a todas estas personas que faltan. Están en los estrados judiciales, en los juzgados donde fueron condenados, allí están las pruebas de todos ellos, y son guerrilleros confesos, son guerrilleros que aceptaron esos delitos. Ellos están presos, pero esas víctimas que ellos se llevaron nunca más aparecieron. Entonces, los negociadores tienen que responderle a los negociadores por parte del gobierno y a la sociedad colombiana qué hicieron con todas estas víctimas, pero que no nos vengan a decir que no los tienen o que no los secuestraron. Ahora, doctor Hoyos, ¿no se puede hablar tal vez de una posibilidad de un juego de palabras cuando ellos dicen no estamos secuestrando a más nadie? En eso pueden estar en lo cierto, pero ¿qué pasa entonces donde están tantas personas desaparecidas que sus familiares no saben de ellos, y si no los tienen entonces ¿qué, están muertos? Yo creería que los asesinaron, y ese es el mayor temor que hay en este momento por parte de las familias, que los hayan asesinado, o incluso si en un proceso de paz, en un proceso de diálogos, ellos tienen que mostrarse ante la comunidad internacional como los que no han secuestrado, el riesgo que podemos correr es que para limpiarse de ese peso y de esa responsabilidad los terminen efectivamente asesinando, como ya ha ocurrido en otros procesos anteriores. Así que existen esos temores. ¿Qué les estamos diciendo ahora? Mire, sencillamente reconozcan que los tienen o váyanlos liberando. Es un acto sencillo de hacer, que no necesita ningún tipo de protocolo, y que en el momento que quieran, tan pronto inicien los diálogos a partir del 8, pues que vayan soltando a los que tienen, que se les murieron, que los asesinaron, pues que nos digan dónde están las fosas, que nos den las ubicaciones, pero las familias necesitan en el marco de este proceso de paz una respuesta. Es que no podemos dejar pasar estos diálogos
y que se quede en el imaginario internacional y en el Colombia de que no tenían secuestrados. Eso es un absurdo, es un exabrupto que no se puede permitir y la sociedad colombiana es la que va a exigir esa verdad en el marco de estos diálogos de paz. El presidente Juan Manuel Santos dio a conocer el equipo negociador del gobierno en el proceso de paz con las FARC. La dirigencia política estará representada por el ex constituyente y ex ministro Humberto de la Calle, la empresarial por el presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas, y las Fuerzas Armadas por el general retirado del Ejército Jorge Enrique Mora Rangel y por el general, además, también retirado de la policía, Óscar Naranjo. Veamos la siguiente nota. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dio a conocer el nombre de los encargados de su equipo negociador que tendrá a su cargo los diálogos de paz con el grupo terrorista de las FARC. El jefe negociador, la persona que va a estar a la cabeza de estas negociaciones, va a ser el doctor Humberto de la Calle. Todo el país lo conoce, ex vicepresidente, ex ministro del Interior. El grupo está conformado por 2 generales retirados, de la policía y del ejército, un representante de los gremios económicos y delegados del alto gobierno. El doctor Luis Carlos Villegas, quien es presidente de la ANDI, presidente del Consejo Gremial, el país lo conoce muy bien, el exdirector de la policía, el general Óscar Naranjo, el general Jorge Enrique Mora Rangel, el exministro Frank Pearl y el doctor Sergio Jaramillo. Santos una vez más advirtió que el proceso de paz con la agrupación criminal no será fácil. El camino no es fácil, el camino es difícil, el camino tiene muchos obstáculos, tiene muchos enemigos. Según el cronograma previsto, el primer encuentro entre los negociadores se llevaría a cabo en la segunda quincena del mes de octubre en Oslo, Noruega. Volvemos con el doctor Rafael Guarín, abogado, analista político, ex viceministro de Defensa. Doctor Guarín, usted quería hablar sobre esas historias que pueden existir en cuanto al proceso de negociación o de búsqueda de paz que ha existido en Colombia. Repetimos 13. Sí, básicamente comparto lo que dice Luis Guillermo Pardo. Es un experto en estos temas, él ha mencionado dos cosas que comparto plenamente. Lo primero es que esto no se puede ver desde el punto de vista de la ideología. Y la verdad es que lo que se ha hecho desde algunos sectores políticos en el país, especialmente desde la izquierda, también desde las FARC y de otros sectores, es convertir la paz en una especie de ideología, de un mantra nacional. Y aquellos que tenemos observaciones sobre las FARC o sobre ciertas preocupaciones que existen respecto a la voluntad y a la transparencia de esta organización, entonces terminamos siendo calificados como enemigos de la paz. Yo no creo que ese sea realmente el debate, pero sí comparto que no puede haber una ideologización sobre la paz o la guerra y que sí tenemos que remitirnos a hechos concretos. El doctor Pardo ha mencionado, por ejemplo, el caso del M-19. Yo agregaría el caso de la Corriente de Renovación Socialista, del EPL, del PRT y del Quintín Lamen, a finales de los 80 y comienzos de los años 90. Esos 4 procesos exitosos tenían una característica que no está hoy sobre la mesa y que es precisamente la característica que muchos sectores reclamamos. Esos procesos iniciaron con la decisión irreversible, irrevocable, de estos grupos terroristas, guerrilleros en su momento, de abandonar la violencia. Y la segunda característica fue que junto a esto tenían la decisión también irrevocable de entregar o de poner o dejar las armas. Ninguna de estas dos cosas se ha planteado en este momento en FARC. En cambio, lo que nosotros encontramos son elementos que aumentan la desconfianza, como por ejemplo, plantear el cese bilateral de hostilidades. ¿Qué significa esto? Expliquémosle a los televidentes en toda América Latina. Un cese bilateral de hostilidades significa que la FARC cesa sus actividades criminales, sus actividades terroristas, pero la fuerza pública, las fuerzas militares de Colombia y la Policía Nacional tienen también que cesar sus operativos y operaciones militares y de policía contra esta organización terrorista. Estamos en un momento en que lo que hay es que arreciar militarmente y policialmente contra las FARC para doblegar su voluntad de acción violenta y para terminar de desarticular esta organización criminal después de 8 años de política de seguridad democrática. No es el momento de ningún modo para frenar las operaciones. Le voy a contar esto, Juan Carlos, y es importante que la comunidad internacional lo conozca y los colombianos lo recordemos. En los años 80 se planteó un proceso de paz con esta organización criminal. En 1982 las FARC tenían 1.300 individuos. En 1982 con el gobierno de Elisario Betancur se inició una etapa exploratoria que suscribió un acuerdo en 1984. Un proceso de paz en el cual se debilitó la acción militar contra las FARC, se decretó una tregua
En 1986, 4 años después, las FARC había triplicado casi el número de hombres, había llegado a cerca de 3.000 hombres. En 1990, como resultado de todo el proceso de reorganización que hicieron durante el proceso de paz, las FARC se multiplicaron en 550%, llegando a un número superior al de 8.000 individuos. Hoy podemos estar en un escenario similar. Hay un profesor, en mi clase se lo enseño a los estudiantes en el Rosario y en la Universidad Libre, hay un profesor que se llama Julien Freon que tiene 2 textos magníficos, es un profesor francés, La esencia de lo político y la sociología del conflicto. En este último, este profesor dice que el precepto fundamental de lo político es prever lo peor y estar preparado para que no ocurra. Aquí prever lo peor significa que las FARC no tengan voluntad de paz, significa que puedan estar nuevamente, después de 30 años, continuando engañando a los colombianos, y eso implica que nosotros debemos tener una prudencia, tener esperanza de que las cosas salieran bien, pero sobre todo de no dejarnos engañar. Y lo que aparece hoy en la mesa con la propuesta de cese bilateral de hostilidades no es otra cosa que volver a los engaños del pasado. Doctor Pardo, y quiero retomar una palabra que acaba de decir el doctor Guarín, con esto de que algunos sectores tal vez son considerados enemigos de la paz. ¿Usted cree, señor Pardo, que el propio expresidente Álvaro Uribe Vélez, con las críticas que ha lanzado últimamente, sea un enemigo de la paz en Colombia? Yo pienso, cuando yo convocaba que no miráramos desde el punto de vista de la ideología, era porque mirarlo desde la ideología, como ha dicho Rafael, cierra caminos y cierra posibilidad de análisis, de interpretación. Esto también hay que hacerlo un poco desde la academia, desde la neutralidad que da una información, un conocimiento. Entonces yo he dicho, las FARC, y creo que parte de la estrategia del gobierno nacional está asociada con el gran capital nacional y con el gran capital transnacional. Es de unas zonas del territorio colombiano que necesitan una expansión y un desarrollo bastante acelerado desde el punto de vista del capitalismo, y con el conflicto que actualmente es muy complicado hacer eso. Entonces, en el fondo, mire usted qué paradójico es, en el fondo uno de los puntos de la negociación para mí que está atravesando el inicio de esta conversación, de este nuevo proceso de paz, es cómo logramos desarrollar desde el punto de vista del capitalismo transnacional esas amplias zonas de la geografía nacional. Ahora, yo también creo que el gobierno nacional se sentó con unas cartas muy fuertes. Es que yo dije ahora, está la institucionalidad de la policía, la institucionalidad del ejército, la institucionalidad de los grandes empresarios, doctor Luis Carlos Villegas, más un hombre propio al aparato burocrático como es el ex vicepresidente de la calle Lombana, y las FARC se hacen de la misma manera. Aquí hay un tema que va apareciendo poco a poco en este proceso de paz, es el tema de la verdad, pero no podemos pretender que en un principio previo a este proceso de paz toda la verdad sea sabida. Eso no es así no comienzan los procesos de paz, así nunca comienza una negociación de paz. Lo que estamos convocando es a que en medio del desarrollo inicial de los acuerdos de paz, que es voceros del establecimiento a través del gobierno nacional y voceros del establecimiento FARC a través de algunos de sus comandantes, comiencen los actores de la guerra a plantear las relaciones de cara a la opinión pública frente a ese proceso de paz, y en ese instante comenzarán a aparecer y a participar diferentes instrumentos de la sociedad civil. Pero este es un momento para decir, el diálogo tenía que comenzar, desde mi punto de vista comenzó de la mejor manera que podía comenzar, y comenzó, eso sí, desde mi punto de vista, con un criterio de parte de la élite urbana que encabeza muy bien, es mi interpretación, el presidente Juan Manuel Santos. Toda la élite urbana está unida en torno a este proceso de paz, sí. Y de alguna manera el presidente Uribe representa un poco la élite rural que está perdiendo presencia, que está perdiendo poder, que está perdiendo imagen, y por supuesto él tiene una postura de alguna manera opositora a este diálogo. Pero si se quiere, el más vehemente defensor de que la negociación se desarrollara en medio del fuego cruzado fue el expresidente Uribe. El presidente Santos y la FARC le dan la razón y dicen, comenzamos en medio del fuego cruzado. Yo entendería que nadie de esa postura, y el viceministro de alguna manera lo expresa, el viceministro Rafael, obviamente se dan las condiciones para que se mantenga la confrontación y el conflicto. Eso hace parte, digamos, del nuevo escenario de lo que estamos viviendo. Pero aquí para mí sí hay un punto muy importante que hay que tener en cuenta, que es el punto de vista de la verdad que debe ir floreciendo en medio de este proceso de paz. Pero mire, para terminar un punto,
Los diálogos comienzan el 8 de octubre. Mire pues algo simbólico. ¿Qué se celebra el 8 de octubre, Juan Carlos? El Día del Guerrillero Heroico. Es decir, hay un mensaje subliminal, por supuesto, que las FARC están mandando, pero por supuesto que estamos hablando es con un grupo guerrillero que tiene contactos y relaciones con las estructuras de la narcoactividad de Colombia, y por supuesto que eso tiene incidencia en la manera como se desarrolla este proceso, Juan Carlos. Y creo que habría otro punto también a destacar con esa fecha del 8 de octubre, que es un día después de las elecciones de Venezuela y se sabrá quién va a ganar, si Enrique Capriles o Hugo Chávez, ¿no? Eso es otro punto que hay que hablar, pero antes quiero hacer referencia a que en la conferencia de prensa desde La Habana, Cuba, las FARC confirmaron que Luciano Martín Arango, alias Iván Márquez, miembro del secretariado de las FARC y alias Jesús Santrich, jefe del Estado Mayor del grupo criminal, harán parte de este equipo negociador. Escuchemos. Los esperamos para que iniciemos la mesa con ellos el 8 de octubre en Oslo, Noruega. Podemos informarles que están Iván Márquez y Santrich. Ellos dos estarán en la nómina de los que van a adelantar las conversaciones con el gobierno. Ahora, Ervin, ¿dónde queda la institucionalidad, por decirlo así, de las familias en esta negociación? ¿Realmente van a ser tomados en cuenta y realmente usted cree que ellos vayan a obtener aquello que tanto han llamado en varias oportunidades, eso de justicia, verdad y reparación? Bueno, inicialmente las familias estaban pidiéndole al presidente Juan Manuel Santos permitir la representación de secuestrados y desaparecidos, uno por los secuestrados, uno por los desaparecidos. Las familias planteaban algo interesante, decía, así como el gobierno le va a financiar todos los gastos a los guerrilleros, pues quién más que las familias sí se merecen estar allí ocupando también un espacio y por lo menos siendo participantes temáticos de esa negociación. Pero cuando aparecen las FARC diciendo que no tienen secuestrados, pues nos quedamos todos en un shock, diciendo, esta es una mentira tan grande que tenemos que reaccionar con verdad. Pero esa reacción con verdad no significa, como lo planteaba antes, una obstaculización al proceso, sino antes al contrario, plantearles que sobre las pruebas, el mismo presidente dice, si tengo las pruebas, yo exijo, pues le vamos a dar las pruebas al presidente Juan Manuel Santos para que las tenga el presidente y se pueda, sobre bases sólidas, fundamentadas en todos los actos de secuestro cometidos por las FARC, reclamarles en el marco de los diálogos. No se trata de obstaculizar, se trata de llevar ese tema al marco de los diálogos y en el momento que en la agenda llegue el tema de las víctimas, las FARC empiecen a reconocer cada uno de los casos. Yo quiero que también lo veamos con buena fe y con buena intención de parte de la sociedad civil este esclarecimiento, pero que entiendan que tampoco se va a dejar pasar los diálogos sin que se le dé una respuesta a todas las familias. Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez y número 2 de las FARC, y Bertulfo Álvarez, alias José Santrich, miembro del Estado Mayor Central, pues serán los principales negociadores de este grupo criminal en el proceso de paz con el gobierno colombiano. Veamos quiénes son sus perfiles, o quiénes son ellos, mejor dicho. Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez. Iván Márquez es el número 2 de las FARC, después del máximo líder Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, y es considerado como uno de los personajes más importantes del secretariado. Nació en 1955 en Florencia, Caquetá, y en los años 80 logró un escaño en la Cámara de Representantes por la Unión Patriótica. Ingresó al secretariado de las FARC a comienzos de la década de los años 90. Tras la muerte en noviembre de 2011 durante un operativo militar del máximo jefe de las FARC, Guillermo León Sánchez, alias Alfonso Cano, el ahora designado para negociar la paz con el gobierno, fue considerado uno de los sucesores con más opciones a uno de los principales cabecillas del grupo terrorista. La última aparición pública de Iván Márquez fue en Caracas, en el Palacio de Miraflores junto al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el 2007. Bertulfo Álvarez, alias José Santrich. Nació en 1967 en el departamento de Sucre, al norte de Colombia, donde se graduó como bachiller. Luego se trasladó a Barranquilla para estudiar Derecho y Ciencias Sociales. El cabecilla combinó sus estudios con el activismo político en la Juventud Comunista JUCO, perteneciente al Partido Comunista Colombiano PCC, y más tarde se integró en la Unión Patriótica. Tras realizar un posgrado en Historia, a los 21 años ingresó en las FARC, concretamente en el Frente 19 que actuaba en la Sierra Nevada de Santa Marta. El jefe criminal es de formación humanista, teórica y política, por lo que se ganó un lugar como ideólogo.
Ha pasado por los reductos guerrilleros del Perijá, Serranía en la frontera noreste con Venezuela, del Caguán en Caquetá y en los Montes de María en el sur de Bolívar. Ervin, quiero regresar con usted para hacerle una pregunta que tal vez para algunos sectores pueda sonar un poco tosca o fuerte, no sé. Pero ¿se podría trancar tal vez esta negociación, este diálogo de paz entre el gobierno y las FARC si empiezan a tener los familiares mucha injerencia en lo que se decida, si empiezan a tomarse decisiones incluso más pasionales que viscerales al momento de lograr este acuerdo? No, de ninguna manera. Y es más, somos nosotros los que estamos impulsando los procesos. Si llegásemos a entender que la exigencia por la verdad, si llegásemos a entender y a discernir que pedir en este momento que se reconozca todos los casos de secuestro, que se conozca la verdad, va a obstaculizar el proceso de paz, eso no tiene razón de hacerlo. Tendríamos que asumir que nuestra posición será esperar, aplazar esa exigencia con tal de que se firme la paz. Aquí la paz es el objetivo nacional. Exigir verdad, exigir que se sepa dónde están los secuestrados, no es estar contra la paz, eso que quede absolutamente claro. Se está exigiendo en un momento oportuno como respuesta y como reacción a esa negación de las FARC. Pero si tenemos que aplazarla, si tenemos que esperarlo, pues lo vamos a hacer. Por ahora estamos convocando para el día 8 de octubre al Encuentro Nacional de Víctimas en la Plaza de Bolívar, donde el día que inicien los diálogos le vamos a decir a las FARC, aquí están todas sus víctimas por las que deben responder, que ellos lo tengan claro y que sepan que en este momento la sociedad civil va a hacer un ejercicio de civilidad en el establecimiento de verdad, pero no somos un obstáculo para la paz. Señor Guariña, ante esta demostración que se va a hacer, como lo acaba de anunciar el señor Hoyos, ¿qué tendrá que hacer el gobierno Santos y más aún cuando en una entrevista hecha por nuestra cadena aliada en Colombia, RCN Televisión, decía: yo creo en las FARC, en lo que están diciendo, ellos ahorita no tienen secuestrados o no están secuestrando? Es que yo creo que, y tengo que decirlo, y así parezca pesimista o negativo, pero hay que decírselo al país y hay que decírselo a la comunidad internacional. El gobierno en este tema de las víctimas frente al proceso de paz comenzó muy mal, muy mal. El gobierno promovió una reforma constitucional denominada Marco Jurídico para la Paz. Es una reforma constitucional que permite, frente a los menos responsables de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra, los crímenes más atroces, los autores de las mayores barbaridades que han ocurrido en Colombia, sean de las FARC, de las AUC, del ELN o desgraciadamente de agentes estatales, pues impunidad total, porque frente a los menos responsables de estos crímenes se renuncia por esta reforma constitucional a la persecución penal. Esto significa que jamás serán investigados, jamás serán juzgados y jamás serán condenados. Por tanto, jamás pagarán cárcel. El mismo texto de la reforma constitucional en la exposición de motivos señala que a cambio estos señores pedirán excusas públicas o harán trabajo comunitario, Juan Carlos. No van de ninguna manera a pagar cárcel, pero sí van a hacer trabajo comunitario. Esto desconoce el derecho subjetivo de las víctimas del secuestro, de las masacres, de las torturas, de los desplazamientos, de las violaciones de mujeres y de hombres, del reclutamiento, del secuestro de niños. Les niega el derecho subjetivo que tienen, reconocido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a que se investigue, juzgue y condene a los victimarios. Y aquí hay una cosa muy importante: cuando se reclaman los derechos de las víctimas, como lo hace Ervin, cuando vamos a ir todos el día 8 de octubre a movilizarnos en el país para reclamar y reivindicar los derechos de las víctimas, no se está en contra de la paz. Lo que pasa es que el gobierno del presidente Santos, al igual que las FARC, no pueden pretender que haya una paz sobre la base de impunidad, sobre la base de desconocer los derechos de las víctimas, sobre la base de desconocer la verdad, sobre la base de ocultar y engañar al mundo sobre las graves tragedias que han ocurrido en este país a punta de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra por parte de las FARC. Nosotros no tenemos un doble discurso. Nos parece igual de abominable y de reprobable estos crímenes cuando los comete las AUC, como cuando los cometen agentes estatales o como los ha cometido como política y actividad general las FARC. Una segunda cuestión que me parece importante, Juan Carlos. Yo creo que parte de esa ideologización y de esos puntos de vista ideológicos que se comentaban al comienzo, que son inconvenientes, tiene que ver con eso de que los uribistas son enemigos de la paz y entonces las élites urbanas y santistas entonces son amigas de la paz y de que el país está volcado entonces a las élites urbanas. No. Miren, las encuestas demuestran, la última encuesta de Gallup Poll demuestra que durante todos los años, inclusive del gobierno del presidente Uribe, se ha mantenido entre 57, 58, 60, 61% la respuesta favorable a ver en los llamados diálogos con la guerrilla un fin del conflicto.
La encuesta ahora demuestra que estamos en un porcentaje similar. El país no se ha volcado, como han dicho los grandes medios de comunicación en Colombia, por una razón muy sencilla, porque los colombianos, obviamente, cualquier ciudadano en el mundo, preferiría el diálogo al ejercicio legítimo de la fuerza contra cualquier organización para restablecer la paz, pero los colombianos tenemos escepticismo y desconfianza. Y si hoy se llega a un punto donde las FARC realmente podrían pensar en desmovilizarse, no es por otra cosa que por 3 factores. Lo primero, una política de seguridad democrática, de firmeza contra el terrorismo, en cabeza de un liderazgo presidencial muy fuerte contra estas organizaciones. El segundo aspecto, la movilización masiva de los ciudadanos en contra del terrorismo, con actividades como las que ha liderado Ervin Hoyos, el movimiento de los jóvenes que lideraron el 4 de febrero contra las FARC, 1 millón de voces, Colombia Soy Yo, infinidad de organizaciones sociales. Y el tercer elemento importante que llevó a las FARC a reducir sus ambiciones ha sido la eficacia de la fuerza pública. Sino los 3 elementos que combinan una política de firmeza contra el terrorismo y que era la que debe mantenerse, no se hubiera logrado llevar al momento en que estamos hoy. Ahora, quiero preguntarle al doctor Luis Guillermo Pardo, antes de pasar a unas informaciones que también tenemos al respecto, y es que tal vez el fin justifica los medios, Luis Guillermo. No, lo que pasa, Juan Carlos, es que estamos hablando de un conflicto de más de 60 años. Uno valora todo el esfuerzo de personas como Ervin junto a una búsqueda de la verdad, a una reivindicación del derecho de las víctimas. Por supuesto que todo proceso de paz debe resolver asuntos de ese tipo, pero desde mi punto de vista, hoy la paz concita una alta opinión nacional, Rafael. No estamos en 60, estamos en 74%, según una última encuesta de colombianos que desean solución al conflicto, sobre la base de que queremos solucionar el conflicto porque un conflicto trae atrocidades, y en Colombia ha tenido grandes atrocidades, pero igual todo conflicto, toda guerra termina en una mesa de conversaciones y termina en un acuerdo político. La experiencia del proceso de paz con el M-19 demuestra que hay que tener generosidad, que hay que tener paciencia, que hay que ser prudentes cuando se está negociando. Yo creo que había que comenzar, creo que se comienza, de aquí al 8 de octubre va a haber forcejeos igual, el espectáculo va a crecer, pero inevitablemente que la verdad tiene que ser resultado de todo proceso de paz, Juan Carlos. Luis Guillermo, es que usted ha dicho una cosa importante, la vuelvo a repetir, yo la comparto. El proceso del M-19, es que el proceso del M-19 partió desde un principio de la decisión irrevocable del M-19 de abandonar la violencia y dejar las armas. Eso es lo que no ha ocurrido hoy. Si las FARC, en vez de decirle que continuaremos en la lucha, como lo ha venido señalando en propaganda Timochenko y los criminales de las FARC, le dijeran al país que han decidido abandonar la violencia, que han decidido dejar las armas, con toda seguridad tendríamos credibilidad absoluta en este proceso, obviamente si se acompaña de hechos concretos. La encuesta del 74 o del 60, pues es que esa pregunta de que si estamos de acuerdo con la paz, el 100% de los colombianos estamos de acuerdo con la paz. Lo que pasa es que los derechos de las víctimas a la impunidad no pueden ser el precio de la paz. Aquí lo que nosotros necesitamos en Colombia es una paz justa, una paz sin impunidad y una paz con respeto absoluto a los derechos de las víctimas. Sí, claro, Rafael, pero hay que tener en cuenta... Le escucho, Rafael, hay que tener en cuenta 2 cosas. Primero, que el contexto nacional e internacional, cuando el proceso nuestro en el M-19 era completamente diferente al que hay hoy. Y segundo, la estructura guerrillera era completamente diferente. El M-19 era una estructura guerrillera con un tipo de sueños, con un tipo de criterios ideológicos, con una manera de entender la democracia, de entender la guerra misma. Por supuesto, las FARC es producto de otra historia, es producto inclusive desde mi punto de vista, digamos, ya dirigentes de las FARC víctimas de la guerra rural quedan muy pocos. Por eso yo asumo con realismo, pero con esperanza, este proceso de paz que se inicia, porque los nuevos negociadores, los nuevos conversadores por parte de las FARC son hijos urbanos, son hijos de una dinámica estudiantil, son hijos de una dinámica de rebeldía, y eso en cualquier momento se va a expresar en la mesa de negociaciones. Brevemente, porque tenemos otro invitado. Pero terminamos con el mismo tema.
la verdad debe aflorar. Aquí en Colombia hay temas dramáticos como el de las fosas comunes, hay miles y miles de desaparecidos, y a este proceso de paz habrá vincular a que los comandantes paramilitares, por ejemplo, digan dónde están las fosas comunes, dónde están tantos desaparecidos. Las FARC siempre tienen que decirlo. Juan Carlos, cuando estaba en la liberación de Langlois, acá hicimos un análisis, dijimos, estamos en las previas de paz, y segundo, hay que hacer un inventario de cuántos secuestrados tienen las FARC, de cuántos desaparecidos hay, y eso tiene que ser tema de fondo en el desarrollo de la mesa de negociaciones, por supuesto. Brevemente, solamente una cosa. Primero, la generación de hoy de las FARC es muy diferente a la del pasado, como dice Luis Guillermo Pardo. Es la generación del narcotráfico que ha atravesado a las FARC. Y segundo, no hay ninguna legitimidad porque tenga esta organización para que la sociedad colombiana acepte que la agenda de país y los temas como los temas relacionados con el campo se negocien no en los escenarios democráticos, sino a través de las armas. Y tercero, es inaceptable ahora que se siente el gobierno con las FARC sobre el supuesto de que nuestros campesinos, de que el sector agrario, de que los agricultores y de que los ganaderos, entonces han sido los enemigos de la paz. Vamos a saludar en la tarde del fin de semana a Janet Rosas Sánchez, hermana de Oscar Donald Rosas Sánchez, secuestrado por el grupo terrorista de las FARC hace 15 años en Florencia, Caquetá, y en una época donde era pues común pagar a la FARC una vacuna para poder seguir trabajando. Bienvenida a la tarde del fin de semana para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Muy buenas tardes para NT y toda Latinoamérica. Bien, señora Janet, hemos hablado también, incluso lo hacíamos con el señor Ervin Hoyos, sobre la posición que tienen en este momento los familiares con respecto a lo que dijeron las FARC en Cuba, lo que ha respondido el gobierno de Juan Manuel Santos, pero queremos escucharlo también de quienes están padeciendo esta situación, porque también para muchos es fácil, por qué no decirlo así, discutir el tema de la negociación con las FARC, pero muy diferente es padecer un flagelo como estos, tener familiares secuestrados. Sí, pues para nosotros el día de ayer fue una sorpresa las declaraciones de la FARC en Cuba respecto a que no tienen secuestrados en su poder. Nosotros, familiares de víctimas del secuestro, el caso mío, tengo un hermano secuestrado por las FARC el 16 de diciembre de 1997. Mi hermano es de profesión ingeniero civil. Tenemos las pruebas y las tiene la fiscalía, las pruebas de que fue la FARC que secuestró a mi hermano. Entonces, ¿cómo ellos vienen a decir que no tienen secuestrados en este momento? Como el caso de mi hermano, son muchos los casos que hay en Colombia de secuestros de las FARC, y las familias creo que pueden aportar las pruebas, no solo las familias, sino la fiscalía también, porque cada proceso creo que tienen sus archivos de todos estos casos. Entonces, nosotros, ¿qué queremos? Le pedimos al gobierno, al presidente, pues la declaración que él dio, pues nosotros no, pues como que le hacemos prácticamente caso omiso, porque pues entendemos que él está apostándole todo a la paz de Colombia, que pues que ha dejado tantas víctimas, y nosotros hemos sido los más afectados, los que hemos tenido familias secuestradas. Entonces le pedimos al gobierno que nos permita mostrarle, como decía Ervin hace un momento, las pruebas de que las FARC tienen secuestrados en su poder, y necesitamos de parte de las FARC la verdad, que nos digan la verdad, qué pasó con todos ellos, porque no puede ser que tantos casos de secuestro, tantas personas hayan fallecido, o no sé, pues yo no creo que todos hayan fallecido, sería imposible que tantos secuestrados y desaparecidos hayan fallecido. Entonces le exigimos a las FARC la verdad y apoyamos nosotros, no es que porque estemos exigiendo la verdad sobre los secuestros y que digan dónde están los desaparecidos, no es que estemos en contra del proceso de paz, nosotros apoyamos el proceso de paz, lo apoyamos porque vuelvo y repito, hemos sido víctimas del flagelo del secuestro, y queremos que esto no vuelva a suceder en Colombia, que no vuelvan a secuestrar a una sola persona más, pero sí. La verdad sobre todo eso. Con usted se encuentra Rafael Mora, padre de Juan Camilo Mora, secuestrado por el grupo criminal de las FARC hace 6 años
Bienvenido a la tarde del fin de semana para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe, señor Rafael. Buenas tardes, un saludo muy cordial para toda la audiencia de NTN 24 horas. Señor Mora, cuando hablamos de una verdad que según las FARC no tienen secuestradores, una verdad donde el gobierno de Juan Manuel Santos cree tal vez en lo que han dicho las FARC, tal vez es una verdad que ustedes están buscando, por más fuerte que sea, para cerrar un ciclo, así le digan, bueno, sus familiares lamentablemente fallecieron, fueron asesinados, murieron en algún conflicto, en una emboscada, en la intemperie de lo que significa vivir en la selva. Sí, efectivamente, lo que esperamos es que haya esa verdad, pero que sea una verdad transparente, honesta, donde nosotros podamos resolver el conflicto familiar y emocional por el que estamos pasando. No solamente nosotros, sino muchas familias en este país que estamos sobrellevando una situación muy terrible cada día, porque después del secuestro de nuestro hijo y la mayoría de las personas, a uno la vida le cambia de una manera drástica y uno a partir de ese momento empieza un sufrimiento inacabable, inagotable. Imagínese que uno en las madrugadas a las 3, 4 de la mañana se despierta pensando en cómo estará su hijo o su esposo, su sobrino, su familiar, por qué situaciones estará pasando, qué dificultades tendrá, cómo estará viviendo, si estará vivo o estará muerto. Eso definitivamente acaba la vida de cada una de las personas que estamos pasando por esta situación. Lo que buscamos definitivamente es la verdad. Las FARC a veces en su arrogancia pues postulan que ellos no tienen ningún secuestrado. La opinión que yo tengo respecto a eso es que definitivamente uno podría pensar tres cosas: que los grupos están tan atomizados y el ejército ha hecho un esfuerzo tan grande sobre las FARC que perdieron la comunicación, entonces un frente no sabe lo que hace el otro y los comandantes tampoco. Entonces es muy probable que por ahora algunos comandantes puedan ejercer el secuestro y los otros no estén enterados. En segundo lugar, es muy probable que alguien a nombre de las FARC lo esté haciendo. Es un poco difícil porque los otros grupos no tienen la infraestructura ni el conocimiento para realizar un secuestro. Y lo otro es que sean mentiras lo que nos están diciendo. Entonces lo que realmente deseamos y esperamos es que las FARC tengan un comportamiento adecuado, honesto, transparente, que dejen su arrogancia, su beligerancia y que puedan decirnos a nosotros la verdad para poder resolver este duelo y esta situación tan tenaz por las que pasamos los familiares. Un mensaje bastante claro, usted con 6 años y medio, Janet con 15 años aproximadamente, que cumplen en este mes 15 años de secuestrado, pues más claro, imposible. Vamos a hacer una breve pausa comercial, pero antes quiero dejar una pregunta en el aire para todos los que estamos participando en esta conversación. Y es tal vez quién tiene trancado este juego, si es la guerrilla, las FARC, el grupo terrorista de las FARC, si es el gobierno, si es lo que nombrábamos anteriormente, Luis Guillermo, con esto de las ideologías y las discusiones que se meten en este tema, o por qué no pensarlo de una vez, es el narcotráfico y ante esto pues no hay nada que hacer. Ya volvemos. Seguimos en la tarde del fin de semana con este tema sobre los procesos de negociación o el proceso de negociación para lograr la paz que se intenta hacer en Colombia entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo terrorista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Quiero preguntarle al doctor Ervin Hoyos y empezar por allí esta ronda de preguntas, y es precisamente la que hemos dejado al aire. ¿Usted cree que tal vez este juego esté trancado por las FARC, esté trancado por el gobierno, esté trancado por el proceso de ideologías tal vez que se quieren tal vez meter en estas conversaciones, o es el narcotráfico el que en definitiva no va a dejar para algunos escépticos que este proceso lleve a un buen futuro? A mí me preocupa mucho el tema del narcotráfico. Yo no sé qué van a hacer, por ejemplo, el frente que está ubicado en el tapón del Darién, que envía droga a los Estados Unidos por el Atlántico y por el Pacífico. Es un grupo anquilosado, es un grupo fortalecido económicamente. ¿Qué va a hacer el Bloque Sur? ¿Qué van a hacer los frentes de las FARC en el oriente colombiano que envían droga vía Venezuela hacia Europa? Esos son grupos que yo no sé si las FARC en este momento, los negociadores, nos estén diciendo la verdad y realmente tengan ellos un mando unificado. ¿O qué tal que estemos negociando con un sector de las FARC solamente, con el sector político que quiere la negociación, y los otros les están copiando a ellos todas las instrucciones que van a dar para seguir paso a paso los compromisos dentro de los diálogos de paz? Yo creo que el mayor obstáculo aquí
va a ser el narcotráfico. El segundo obstáculo que hay es el establecimiento de la verdad, todo lo que está pasando con las víctimas, y esos son tal vez los más importantes por el lado de la guerrilla. Y por el lado de nuestra sociedad, la reforma agraria va a ser un obstáculo, y la reforma del Congreso o la reforma constitucional que se va a venir. Así que hay, digamos, 4 inamovibles, 2 de cada lado, que van a ser unos obstáculos, pero que si logramos que eso lo sobrepasemos, como lo han hecho en otros conflictos ya negociados, ojalá lo logremos hacer, podemos acercarnos a esa paz que anhelamos. Luis Guillermo, la misma pregunta. A lo que le agregaría tal vez si existe la posibilidad en algún momento de que en efecto las FARC, parte de lo que decía también Erwin Hoyos, esté diciendo la verdad y que ellos no tengan nada que ver con el narcotráfico en Colombia. Juan Carlos, lo primero es que un actor de la guerra como las FARC, eso no es asunto de ángeles. Pero una guerra necesita desarrollar procesos complejos, complicados, incluye asesinatos, incluye desapariciones, incluye uso de economía ilegal. El narcotráfico en Colombia ha sido causa y efecto, y es de los graves problemas que aún no ha resuelto el país y que no resolverá solamente si hay un proceso de paz exitoso con las FARC. Eso es necesario decirlo desde ahora, porque el narcotráfico va mucho más allá de las estructuras de las FARC. Toca con otras estructuras ilegales, tocan con una alta corrupción que incide sobre la evolución política del país, sobre la alta corrupción que incide sobre los procesos de guerra legal, inclusive Colombia hoy está en el ojo del huracán. Recordemos que hay un general de alto rango de la Policía Nacional que está vinculado a un proceso complejo en los Estados Unidos por vinculación con los paramilitares y de alguna manera con el narcotráfico. O sea, el narcotráfico es un tema que incluso muy audazmente el presidente Santos intentó discutir en la última cumbre de las Américas, pero no fue posible porque hay unos inamovibles, no tanto en Colombia, sino a nivel internacional, empezando por el gobierno de los Estados Unidos, bastante complicados. Pero el proceso de paz con las FARC sí tiene que dar cuenta en lo que a las FARC toca con el tema del narcotráfico. Eso es inevitable, habrá que hacerlo, pero igual el narcotráfico no acabará si el proceso de paz con las FARC es exitoso. Es lo primer comentario que debo hacer. Y el segundo comentario es que de alguna manera ha habido previas de paz en la negociación Gobierno Nacional FARC, y prueba de ellos es primero el marco jurídico legal para la paz y la misma ley de víctimas y ley de tierras. Fue un anticipo del gobierno colombiano adelantándose a este proceso. El gobierno del presidente Santos sabía qué proceso estaba moldeando, qué proceso estaba buscando, y obviamente hubo 2 leyes que son la avanzada, Rafael, de alguna manera, de estas previas de proceso de paz, que fueron la ley de víctimas de tierras, que no es de la suficiente avanzada como lo van a querer las FARC, y el tema va a volver a ser discutido, sí. Y el tema del narcotráfico, por supuesto, que tiene que ver en su momento con el marco legal para la paz, la búsqueda de la justicia transicional, y de alguna manera que se abren en Colombia, si hay éxitos de este proceso de paz, pero es adelantarnos un poco, incluso una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Doctor Guarín. La misma pregunta, 3 cuestiones diría. Uno, el tema del narcotráfico. Evidentemente las FARC están metidas en todos los eslabones del narcotráfico. El narcotráfico, en lo que tiene que ver con el cultivo, termina siendo un mecanismo de control social de poblaciones que están en sitios alejados de Colombia. Yo tuve la oportunidad de sobrevolar esa franja de 10 kilómetros donde no se hace fumigación en la frontera colombia-ecuatoriana, y se está acabando completamente la selva amazónica. Si usted me permite una publicidad, en mi blog hay unas fotos inéditas sobre ese tema, www.politicayseguridad.blogspot, que demuestran cómo se está acabando la selva amazónica, y en esa zona los que delinquen son precisamente estructuras de las FARC en el Putumayo, en el sur colombiano. Igual ocurre, por ejemplo, en Nariño. Se mencionaba ahora el tema de Urabá, de Antioquia. En Antioquia, como en Nariño, son algunos de los ejemplos donde estructuras criminales de las FARC
delinquen en asocio, en alianza con las bandas criminales dedicadas al narcotráfico. Ahí no hay ningún tipo de diferenciación y lo que están haciendo es dividiéndose el trabajo para cuidar cultivos, para garantizar corredores de seguridad para sacar la droga y ponerla en el exterior. Entonces el primer problema evidentemente es el narcotráfico. El segundo problema es el señor Hugo Chávez Frías. Mientras en Venezuela se permitan santuarios para que estos terroristas acampen, se muevan con tranquilidad. ¿Dónde grabó Timochenko ese video con toda la cúpula de las FARC, el que vimos hace 2 días? ¿Dónde está Timochenko? Ya el ministro de Defensa colombiano dijo que no estaba en Colombia. ¿Dónde está si siempre ha delinquido desde hace muchos años en la frontera colombo-venezolana, en el Catatumbo, en el norte de Santander? Está en Venezuela. Está delinquiendo en Venezuela, lo están protegiendo en Venezuela. ¿De dónde salieron parte de los miembros de las FARC que están hoy en Cuba? De Venezuela. Entonces, mientras en Venezuela se mantenga un santuario para los terroristas, va a ser muy difícil terminar con esta organización criminal. Y el tercer tema tiene que ver con los derechos de las víctimas y la impunidad. Si lo que se hace es una paz y un acuerdo de paz sobre la base de impunidad, pues esto no tendrá sostenibilidad jurídica. Así hagan una asamblea constituyente, así hagan un referendo, así hay una masiva votación a favor de estos acuerdos y los colombianos se manifiesten en las urnas, resulta que estos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra no son solamente atentatorios contra Colombia o contra la población colombiana, es contra la humanidad. Y para eso existe la Corte Penal Internacional, sobre la cual pueden existir dudas hoy sobre su capacidad real frente a estos casos, pero en 10 o 15 años podrá ser diferente. Los señores de las FARC, que lo tengan claro, el criminal Timochenko y el criminal Iván Márquez, nunca podrán dormir con tranquilidad, así firmen el acuerdo de paz con el gobierno colombiano, si este acuerdo se hace sobre la base de la impunidad total para sus crímenes de lesa humanidad. Doctor Rafael Mora, padre de Juan Camilo Mora, quien tiene más de 6 años secuestrado, le pregunto lo siguiente: ¿usted cree que tal vez en su corazón pueda existir en algún momento perdón, independientemente de cuál sea la verdad que ustedes logren obtener en algún momento? Por supuesto, claro que sí. Una de las cosas que nos ha mantenido durante todos estos años es haber podido perdonar a los victimarios. Y en los mensajes que le enviamos a nuestro hijo cada sábado por la noche, la recomendación que le hacemos para que pueda sobrellevar esta prueba tan dura es que perdone. Miren, yo creo que el perdón, y no tanto el olvido, porque uno perdona pero no puede olvidar, pero el perdón libera la mente, libera el espíritu y nos deja en una posición diferente frente a las personas que nos han agredido de esa manera. Nos ha hecho tanto bien el perdón por ellos, que aún en las madrugadas cuando despertamos a orar por nuestro hijo, la oración nuestra también es por ellos, para que de alguna manera ellos puedan encontrar el camino para resolver este problema. Yo creo que si todos hiciéramos lo mismo en este país, si todos nos pusiéramos de verdad a perdonar de una manera sincera y de una manera profunda y de una manera verídica, pues la situación, primero de nuestras personas, cambiaría mucho, porque como le dije hace un momento, el perdón nos da una libertad increíble, nos permite ser mejores personas cada día y nos permite a veces hasta entender a veces por qué las otras personas actúan de esa manera. Entonces, en el corazón mío, en el de mi esposa, en el de mi familia, ya hemos perdonado todas las agresiones que nos han hecho hasta el momento. Señora Janet, ¿perdonar es impunidad? No, yo no pienso que perdonar sea impunidad. Como decía Rafael, uno perdona pero no olvida. Yo creo que en el caso de nosotros también, nosotros hemos perdonado a los verdugos, a las FARC, nos hemos perdonado mi madre, mis hermanos, sus hijas, que prácticamente no las vio crecer mi hermano. En nuestros corazones no hay odio ni rencores. Nosotros hemos perdonado y esto también nos ha ayudado a seguir adelante con esta lucha de encontrar una verdad. Muchísimas gracias, Janet. Una última pregunta, doctor Ervin. Le quiero preguntar en números, en cifras, ¿cuántas personas en este momento, cuántos colombianos y extranjeros, porque también se encuentran secuestrados o desaparecidos, según las cifras que ustedes manejen? Bueno, hay 2 cifras sobre secuestrados en Colombia. Una que ha sido reconocida por País Libre, está sobre los 465 aproximadamente.
Nosotros en la organización Las Voces del Secuestro manejamos una cifra que llega a los 3.700 casos y lo explico brevemente por qué. Porque estos hechos ocurrieron entre los años 90 hasta la actualidad. Esos secuestrados pasaron en un acumulado que no se volvió a tener en cuenta como secuestrados porque la ley fue modificada y pasaron a presuntamente muertos y están o presuntamente muertos o desaparecidos. Pero en los procesos judiciales el móvil de todos estos casos fue secuestro. O sea, la intención inicial fue secuestro. Hubo una tentativa extorsiva, hay cartas de extorsión, hay llamadas extorsivas, se pagó incluso por muchos de ellos, pero nunca se volvió a saber. Entonces nosotros reclamamos todos los que se tipificó el delito de secuestro, que son en la base de datos nuestra son 3.723 casos, y claro, en la actualidad solamente se registra una cifra que llega a los 465. Bien, muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Les voy a hacer una pregunta sí o no por razones de tiempo, no me pueden explicar, sí o no. Empiezo con el doctor Rafael Guarina, quien de una vez despido, abogado, analista político, columnista, ex viceministro de Defensa y máster en Seguridad Nacional. Le pregunto lo siguiente, ¿usted cree que Estados Unidos va a olvidar los delitos que tiene cada una de estas personas, sí o no? No. Luis Guillermo Pardo, sociólogo y especialista en resolución de conflictos. ¿Estados Unidos olvidará estos delitos que pesan contra algunos de los negociadores de las FARC, sí o no? Sí, no, entre sí, no. Perfecto. Usted, doctor Ervin, ¿qué opina? Por política internacional, Estados Unidos no perdona. Muchísimas gracias también a Janet Sánchez, hermana de Oscar Donald Rosa Sánchez, secuestrado por el grupo terrorista de las FARC hace unos 15 años, y Rafael Mora, padre de Juan Camilo Mora, secuestrado por el grupo criminal de las FARC hace 6 años y medio. Gracias por haber estado con nosotros en la tarde del fin de semana.